señores. Era Berterama, Funemori, queda ahí. Es el gol de Monterrey. ¡Sí! ¡Gol! ¡Disparo de Rojas! ¡Gol! Cerrucho llega finalmente. Berterame. Bienvenidos a Accesos Rayados. 60 minutos para platicar del Club de Fútbol Monterrey. Y para eso tenemos dos invitados. Bueno, ya no son invitados, pero tenemos a dos compañeros que nos platicarán sobre lo acontecido, sobre lo que pasa, los rumores y también sobre lo que pasó el viernes pasado cuando el Monterrey enfrentó al Mazatlán y sacó los 3 puntos de visita, los primeros. ¿Es cierto? Vamos a saludar a Sergio Verdirame desde la segunda ciudad más bonita del mundo, que es Barcelona. ¿Cómo anda, Sergio? Qué placer estar aquí. ¿Qué tal, Caro? Coincido contigo. La verdad que es una ciudad bárbara. Y lo de Monterrey, contento porque el viernes se gana. Creo que se gana bastante bien. No es, vuelvo a repetir, todavía el Monterrey que todos quisieran ver, pero qué lindo, lo dijimos acá en el programa anterior, ir corrigiendo sobre la base de triunfo. Y Monterrey pudo ganar de visitante y tener este receso, como le quieran llamar, este parate del campeonato con una muy buena cosecha de puntos. Así es, Sergio, se ganó, ya lo platicaremos, las alineaciones, cómo va el primer tiempo y después cómo ajusta el segundo tiempo, pero para eso también tengo que darle la bienvenida a Diego Armando Medina, el insider número 1 de Nuevo León. Todo lo que quieras saber le tienes que preguntar a Diego Armando. ¿Cómo andas, Diego? Qué placer estar acá. Igualmente, Caro, un abrazo para ti, para el pibe hasta Barcelona, que seguramente ya pronto lo tendremos acá en la Sultana del Norte con una copa más, mi pibe. Y bueno, estamos muy gustosos, Caro, la verdad, por el tema numérico. Es muy bueno lo numérico en cuanto a los 7 puntos de 9 disputados en este parón que se da por la Leagues Cup. Ya estaremos platicando, pero sobre todo porque por fin se ha conseguido el tema del refuerzo que acá hemos estado platicando. Ya estás, check, Sergio Canales, es una bomba sensacional que ya estaremos platicando y se siguen moviendo ahí algunas piezas de posibilidades de algún mexicano. Entonces el plantel se sigue haciendo fuerte, regresan los seleccionados que son fundamentales y pinta muy bien el equipo para la Leagues Cup y para todo lo que viene en esta apertura. Nos los tienes que adelantar, esto ya vamos a platicarlo más adelante sobre las incorporaciones, es cierto. Vamos a ver lo que pasó en Mazatlán el pasado viernes. Se mueve, bueno, no modifica tanto la alineación en este parado, pero después, a los pocos minutos, viene esta jugada increíble sobre Estefan Medina. Un penal muy claro, una roja que era directa, que yo no entiendo cómo lo vio. Y bueno, algo que ha pasado, pibe, que seguimos lamentándonos, el maldito problema de los penales. Y ahora el héroe sería Hugo González, que no hace mucho fue el villano, pero de Monterrey. ¿Cómo lo viste? ¿Te preocupa un poco sobre los penales? Sí, a ver, Caro, el tema de los penales en Monterrey ya es reiterativo. Preocupa porque cualquiera puede errar, a mí me tocó jugar profesional y errar penales, pero ya lo de Monterrey es muy reiterativo y sea el nombre que sea. Fíjate que el único quizá que pudo mantener una racha muy buena fue Nico Sánchez, que hoy es parte del cuerpo técnico. Después que yo recuerde, en los últimos tiempos, el que le toca ejecutar, si mete el primero, vuelve a fallar al segundo partido, sí. O algunos ni siquiera intentan la segunda vez. El caso de Funemori también ya es reiterativo. Sí preocupa, pero ya creo, a ver, voy a dar mi opinión ahora como entrenador. Creo que más un tema mental que un tema de calidad, porque yo no creo que los jugadores de Monterrey, siendo para mí el mejor plantel de la liga, no tenga calidad alguien del plantel como para ejecutar un penal. Sí, no sé qué tan bien Diego le hizo pedir la pelota a Rogelio cuando creo que no ha tenido un buen arranque. Esto, en mi punto de vista, no sé qué pienses tú. Bien lo de Verte, bien lo de Aguirre. Ahora, después de preguntarte esto, llama la atención que los cambios que hace, al menos arriba, al que sacrifica es a Rogelio, cosa que no había pasado, se le respetaba. ¿Qué te dice eso, Diego, a ti? Sí, a mí me queda claro que si tiene un talón de Aquiles entre varias situaciones, Rogelio Funes Mori, es el tema de los penales. No hay que dejarlo ya que tire los penales. Yo estoy con Pibe, yo creo que es algo mental, no es
tema de calidad. O sea, alguien que ha metido más de 150 goles, que batalle tanto para meter un penal, ya es un tema más de mentalidad. Y después me gustó los cambios del Tan Ortiz. Hay que moverle, hay que refrescarle, hay que cambiarle un poco. Quitas la referencia de Funes Mori, me parece que funciona, entendiendo que era el Mazatlán y que tenía 10 hombres, termina funcionando. Qué bueno que aparece Berterame, le urgía también marcar un gol, él mismo festeja de esa manera. Qué lástima que no lo puede hacer Rodrigo Aguirre. Independientemente de lo que vaya a pasar, si se va a quedar, se va a ir el Búfalo Aguirre, me da tristeza que ha tenido muchas oportunidades, trae mucha actitud, mucho entusiasmo, le mete, lo sabemos cómo es Rodrigo Aguirre, pero no puede marcar. Le puso una ahí Joao Rojas bastante buena, y lo de Joao, pues qué les digo, qué bueno que Joao apareció. Por ahí te leía, Caro, que por fin llegó Joao, qué bueno que llegó Joao. Ha sido todo un tema para él impresionante, las lesiones, el sufrir, el batallar, el esperar, y bueno, de hecho hasta ahí en las redes sociales nos compartió cómo su familia terminó por festejar. Qué bueno por Joao Rojas. Sí, mira, es importante destacar lo de Joao, porque creo que nos vamos, o al menos yo me voy con un mal sabor de boca. ¿A qué me refiero? Que cuando queda eliminado Sergio, Diego, regresan al Barrial, y en este regreso pues hay unas pláticas a veces con la prensa. Él baja la ventana de la camioneta en la que iba y dice: que tengan buenas vacaciones, nos vemos en un mes. Yo creo que no es el sentimiento, o no es la mejor declaración que puede hacer un futbolista después de haber acabado un semestre no tan exitoso contra tu acérrimo rival. Yo creo que tiene que tener un poco más de sensibilidad. No sé lo que ocurra en su alrededor, sé que le ha pasado mal por las lesiones que ya mencionabas, Diego, pero se recupera un jugador, y el segundo gol, Berterame, es meramente de confianza. O sea, es un golazo, pero si no hace el primer gol, estoy segura que no lo hubiese intentado pegarle de larga distancia. Claro, el gol es el amigo del jugador, del delantero, y cuando haces un gol, el primero de Joao, por más que haya sido sencillo y todo, te da una confianza para intentar otras cosas, como hizo en el segundo gol. Se recupera un jugador importante. Yo creo que Joao es un jugador que le puede dar al Monterrey mucho, porque tiene un desequilibrio que no cualquiera tiene en el fútbol actual. Es un buen jugador de fútbol ecuatoriano. Y en lo que respecta al técnico, a mí me gustaron los cambios, lee bien el partido. Hay que leer el partido como entrenador cuando el rival se queda con uno menos. No puede seguir jugando de la misma manera, y el Tan Ortiz lo lee muy bien, hace los cambios adecuados, y después se ve un Monterrey contundente que da un segundo tiempo muy bueno, y se viene con un triunfo importante por el momento del campeonato, porque siempre ganar el último partido antes de un parón, y un parón largo como este, es bárbaro porque te da la posibilidad de trabajar con un triunfo, te da una posibilidad de trabajar siendo invicto. Y si hubieras tenido un mal resultado en Mazatlán ante un rival mucho más inferior a ti, y sobre todo con esa expulsión, creo que hubiera sido preocupante. Y Monterrey no, Monterrey en el segundo tiempo lee bien el partido y tiene jugadores que tuvieron una muy buena actuación. Sí, tiene buena reacción el Tano, es cierto, echa mano y no le preocupa hacer algunos cambios. Rapidísimo, Diego, a ver, antes de irnos a lo que platicó el Tano Ortiz después de la conferencia de prensa, ¿qué calificación o cómo evaluarías Jordi Cortizo en el partido contra Mazatlán? ¿Cómo evaluarías a Celso Ortiz? ¿Y cómo evaluarías a Rogelio Funes Mori? Estos tres que creo que han tenido buena oportunidad, más hablando puntualmente sobre lo que podría hacer Cortizo en lo que no está, o lo que no... En la posición en la que es de Ponchito y que no está al día de hoy. ¿Cómo viste estos tres jugadores? Sí, y que ya no va a ser ni de Ponchito, va a ser de Sergio Canales. Que es el bombazo de la Liga MX. La verdad, creo que mencionaste a los tres más bajitos, tal vez poniendo también a Vegas. ¿Sí? Creo que pondría a los cuatro, tal vez, que han estado un poquito más bajos, sobre todo en este partido contra Mazatlán, y tal vez incluyendo parte del duelo ante el Atlas. Creo que pues tienen que mejorar mucho el tema de Funes Mori, pues ya sabemos su jerarquía y los goles que puede dar durante la temporada. Tiene que estar marcando para seguir siendo titular indiscutible. Lo de Jordi Cortizo mostró buenas sensaciones, buenos chispazos, pero nada más ahí te das 2 o 3 buenas jugadas y después desaparece. Claro. 3 o 4 oportunidades. Entonces tiene que trabajar mucho Jordi para tener más minutos. Y el caso de Celso Ortiz, es el gran capitán del equipo y creo que físicamente no está al 100%, le puede ayudar este parón
en la Leagues Cup para volver a tener el Celso del semestre pasado. Sí, coincido contigo en lo que mencionas. Lástima por Cortizo porque creo que confiaba o quería ganarse un puesto y creo que ha sido muy intermitente, al menos en la posición que lo han puesto. Vámonos a escuchar lo que platicó el Tano Ortiz en esta conferencia de prensa después de ganarle al Mazatlán 3-0. Rescato muchísimo la actitud de los jugadores, rescato muchísimo el querer ir a buscar el partido con un hombre de más. En muchísimas ocasiones intentamos de todas las maneras. Rescato también al rival también que ha hecho un buen papel. La expulsión quizás marca un estado anímico en lo cual nos juega en contra con el errar el penal de Rogelio, pero los chicos se pusieron sobre eso y nos llevamos una victoria importante para Monterrey. Necesitábamos generar ese mano a mano con jugadores rápidos por afuera. Lo logramos con Joao y con Chespi. Necesitábamos eso, por suerte han salido los cambios como teníamos en la cabeza y fue afortunado para nosotros. Después los chicos tuvimos más posibilidades de meter gol, pero realmente los cambios hoy funcionaron. Con respecto a Joao y a los chicos que ingresaron, eso me da la pauta que todo el mundo está metido. Felicitarlos a ellos, incluso los jóvenes también creo que hicieron un buen papel a la hora de entrar. Con respecto a Canales, ya lo he manifestado y lo he dicho millones de veces. Es un jugador en una posición que quizás nosotros requeremos, pero los chicos que lo están haciendo hoy lo hacen muy bien. Bueno, habla sobre lo que pasa mucho más en el segundo tiempo. El primer tiempo no le gusta al Tano Ortiz y creo que a ninguno que vimos el partido, y después mejora con los cambios. ¿Te gusta, Diego, que se mueva así, que mueva tanto? O sea, que no tenga tanta referencia en el ataque, hablando de Rogelio, hablando de Chespi, apostando por un joven. ¿Te gusta eso o preferirías ver a otro tipo de fútbol en el Monterrey? No, a mí sí me gusta, Caro. Me gusta que de repente pueda sacarse algo de la chistera el Tano Ortiz. De hecho, recuerdo muy bien que en el partido ante el Atlas, estando en la transmisión, pedíamos que en algún momento se diera ese cambio porque se veía complicado, ya muy chato el ataque del Monterrey conforme iba avanzando el partido. Entonces me gusta que le mueva. Además entiendo yo que esta confianza o esta oportunidad que le dio el Tano Ortiz a estos chicos como el de Chespi López, como lo de Kevin, que también entró en la parte final, pues también tiene que ver mucho con que no estaban los seleccionados, ¿no? No estaba Gallardo, no está Romo, no está el Toro Guzmán, el Poncho González se está recuperando, no habían llegado todavía los refuerzos, o sea, son 5 o 6 jugadores que a lo largo del torneo en teoría ya va a tener el Monterrey y tal vez los jóvenes van a tener menos oportunidad, pero si siguen destacando en los entrenamientos o en los pocos minutos que le den, pues van a seguir apareciendo en algún momento. A mí sí me gusta que le muevas y que no y que el mismo rival no sepa en qué momento de repente te puede cambiar toda la cara y toda la intención el Tano Ortiz para buscar seguir haciendo daño. Hay un momento que cambia el rumbo del partido, Sergio, porque hay un gol que no se le marca al Mazatlán por un fuera de juego y eso creo que cambió un poco el rumbo y es mucho más sencillo del 0-0 modificar a que del 1-0 en contra. Eso es lo que menciono, creo que tiene fortuna el Monterrey al final de cuentas. Y la otra pregunta que te quería hacer, Sergio, ¿cómo recuperas a un futbolista que no ha tenido gol o que no se le ha visto tan bien en el tema de los penales? Porque ya lo platicábamos al principio de esta edición de Acceso Rayados, pero ¿qué puede hacer el Tano? Ya han pasado muchos técnicos, es algo reiterativo, como bien lo dices. ¿Cómo lo recuperas? Mira, yo estando de este lado te digo que para mí es sencillo. Rogelio tiene demasiado gol en su vida y tiene que ser un chico que mentalmente está bien. Yo le quitaría la responsabilidad, yo hablaría con él. Yo diría a partir de ahora, Rogelio, el encargado va a ser Juan, Pedro, pero no tú. ¿Por qué? Porque cada penal que pase y erre es más presión para él. Y yo creo que ya demostró que no es su especialidad. Después de goleador, es un goleador implacable y es un goleador que va a ser histórico, está en el lugar 1, no se lo quita a nadie y por mucho tiempo. Yo creo que Rogelio Funes Mori mentalmente tendría que estar bien. Y en el tema de los penales yo comparto con Diego, ya es momento que se tomen decisiones, que haya un ejecutor, que haya un jugador que agarre las riendas, puede ser Joao si inicia, ahora que llega Canales. Yo pondría un nombre y apellido como en su momento fue Nico Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque cada penal
que le den al Monterrey. Si empiezan a dudar y lo pateas tú, lo pateo yo, y sobre todo que están errando, eso anímicamente hace venir abajo al jugador, y yo creo que Rogelio es muy fuerte en ese sentido, o es fuerte, y va a entender si el Tano Ortiz lo habla con él y le quita la posibilidad de ser el número 1 para patear los penales. Sí, sin duda alguna. No ha sido ni Berterame, no ha sido Maxi, no ha sido Funes, no ha sido absolutamente nadie que se le confíe. Joao, la temporada pasada frente al América intenta hacer gol. También falló. El 2 vuelve a fallar en el centro. Luis Romo, recuerdo, que es una especialidad, también ha fallado. O sea, han sido ya varios los futbolistas que no han podido marcar en penal, cosa que creo que debe ser un punto a tratar, y mucho más empezando pues el torneo. Pero bueno, por allá del 2003, por fin el equipo del Monterrey pudo levantar su segunda estrella. Esto con Daniel Passarella. Chequen esto, es la historia del Club de Fútbol Monterrey. Hace 20 años, nuestro club conquistó su segundo título de liga, el cual puso fin a 17 años de sequía. Hoy lo recordamos. La planeación de este título comenzó en el verano de 2002, cuando la directiva trajo al técnico argentino Daniel Alberto Passarella, una figura en la historia del fútbol mundial, quien llegó con Alejandro Sabella como su auxiliar técnico. A la base de jugadores como Héctor el Pirata Castro, Paulo César el Tilón Chávez, Ismael Rodríguez, Daniel Román, Jesús el Cabrito Orellano, Flavio Rollero, se sumaron 3 refuerzos que harán historia en el club: Walter Erviti, Guillermo Franco y Pablo Roche. Un semestre después se incorporaron también Luis Ernesto Pérez y Alex Fernández. En este clausura 2003, Rayados ganó 9 partidos, empató 7 y perdió solo 3, llegando embalado a la liguilla. En el partido de ida de los cuartos de final, un gol de Ismael Rodríguez le dio al Monterrey el empate en su visita al Atlas. En el de vuelta, el Guille Franco anotó 2 goles tempraneros, pero el Atlas reaccionó y el marcador se emparejó. Entonces apareció el joven canterano Iván Helios Buitrón para anotar su primer gol en Primera División y sellar el marcador global de 4-3. Luego de este triunfo, por primera vez se disputó un clásico regio en una semifinal. El 4 de junio, los Rayados visitaron el Universitario para el partido de ida, y en una noche inolvidable para la afición rayada, ganaron 4-1 con goles de Jesús el Cabrito Orellano, Omar Avilán y un doblete del Guille Franco. En el partido de vuelta, el Monterrey perdió 2-1, pero avanzó a la gran final con un global de 5-3. El ambiente de fiesta que se vivió en la ciudad esa semana fue impresionante. En el partido de ida en el Tecnológico, Walter Erviti anotó un gol madrugando al Morelia en los primeros minutos. Posteriormente, el Guille Franco amplió la ventaja y Héctor el Pirata Castro puso el 3-0. Aunque antes del final el Morelia descontó, la historia favorecería al Monterrey. El sábado 14 de junio de 2003, miles de aficionados rayados viajaron al Estadio Morelos de la capital michoacana para apoyar al Monterrey. Una sólida actuación de la defensa comandada por Pablo Roche y el portero Ricardo Martínez logró contener los ataques del Morelia y mantener el 0 en la portería. Tras el silbatazo final, Daniel Passarella corrió eufórico a celebrar el campeonato con la afición. En la cancha, los jugadores se abrazaban de felicidad. Y en Monterrey, la ciudad no durmió y festejó el campeonato toda la noche. Al día siguiente, más de 500,000 de aficionados acompañó al equipo en el desfile para celebrar el segundo título. Un título que abrirá las puertas a los siguientes éxitos del club y que ha quedado para siempre en la memoria de la afición rayada. Daniel Alberto Passarella era el causante de que el Monterrey pudiera levantar la segunda estrella o bordar la segunda estrella, levantar el segundo trofeo. Yo te quiero preguntar, Sergio, ¿cómo lo viviste? Porque fueron muchos años de sequía
y la realidad es que cuando empieza ese torneo, Monterrey no pintaba para favorito. No, de hecho a mí me tocó estar el semestre anterior con Daniel, que era un poco, fue mi retiro del fútbol, que tuve la oportunidad que Daniel me pusiera en un partido 4 minutos con Querétaro y me despedí con gol. Conozco muy bien, lo explica perfecto el historiador porque hace una descripción exacta de lo que fue, de los jugadores que llegaron. La verdad que me gustó mucho porque habló cómo fue. Los jugadores que llegaron fueron muy importantes, Herbiti, Franco, Roche, luego Alex Fernández, Luis Pérez, quedaron en la historia de Monterrey. Pero hay dos personas que él nombra, una que es Abela, que fue muy importante, y el otro Alejandro Juan, que era el preparador físico. Creo que teníamos en ese momento un muy buen cuerpo técnico y jugadores que tenían hambre y jugadores ganadores. Y ese torneo se tiene un gran cierre y después se llega muy fuerte a la liguilla. Y el día de Morelia podían jugarse 3 horas de partido que nunca le iban a hacer un gol, porque ese día defensivamente tuvo un orden increíble. Todos hicieron perfecto lo que les pidió Pasarela y en Martínez tuvo un arquero espectacular. Creo que se describe muy bien la historia y Monterrey fue justo campeón en ese 2003. Además, Diego, ¿cómo llega, ¿no?, el camino de lo que fue para levantar ese trofeo? Creo que sabe un poco diferente y bien lo sabes porque se le gana a Tigres y Tigres venía fuerte, evidentemente, con el Tuca, cosa que le costaría después, recordemos, el primer ciclo con los Tigres. Sí, no, grandes recuerdos, Caro, en verdad, y pareciera que fue ayer y es increíble decir que han pasado 20 años exactamente, 20 años de ese título, justamente el 14 de junio del 2003 cuando se levanta ese campeonato. Fue una combinación perfecta, un gran trabajo también. Quiero señalar a Luis Miguel Salvador y a don Jorge Urdiales, que eran las cabezas, claro, deportivamente hablando, de la institución, junto con Pepe González Ornelas arriba de ellos. Esa unión de jóvenes canteranos. Ya veíamos que apareció Huitrón, el Dani Román, el Chucky Banda, estaba Ismael Rodríguez, había muchos jóvenes que iban saliendo y otros suplentes que fueron muy importantes, como el caso de Omar Avilán, lo recuerdo muy bien, entraba, marcaba goles, lo de Alex Fernández, Guille Franco, sensacional, lo de Chuy Arellano, canterano del equipo y capitán, o sea, la verdad fue algo fantástico lo que pasó con ese Monterrey. Era la primera vez, nos emocionábamos, recuerdo, nada más con calificar y lo que termina pasando, ¿no? Entonces, creo que ahí comenzó la nueva era del fútbol regiomontano, específicamente de Rayados. Ahí empezaron a llegar las finales, otros títulos, los campeonatos internacionales. Ahí comenzó todo hace 20 años. Recuerdo que se hizo lo posible para que abrieran la señal. En esos tiempos no se abría la señal, era muy complicado. Sí. Se abre la señal hasta para el clásico y también para la final. Y Monterrey, de verdad, era una fiesta. Ojalá podamos contratar al Pirata mínimo para que venga a tirar los penales. Nada más, cambio, mete Pirata para que meta el penal y listo. Estaría muy bien por parte del Monterrey. Vamos a una pausa. Esto es Acceso Rayados. Tenemos aún más. Vamos a hablar del gigante de la CONCACAF. Aquí lo vemos. Regresamos a Acceso Rayados. Vamos a hablar del gigante de la CONCACAF y no hablamos de lo que hace unos años fue el equipo mexicano, la selección mexicana, ni tampoco lo que hoy es en día la selección mexicana. Vamos a hablar de, a nivel de clubes, el equipo que más ha conquistado, o no que más ha conquistado, pero recientemente 5 ocasiones. Chequen esto. Rayados de Monterrey es el monarca de la CONCACAF, al menos de los últimos tiempos. En los últimos 15 años ha conquistado 5 campeonatos de la Confederación. Ningún equipo del fútbol mexicano lo ha conseguido. De 2010 a 2013, Monterrey se convirtió en tricampeón de la Liga de Campeones.
algo impensado y para muchos imposible de conquistar. De la mano de Víctor Manuel Vucetich, en 2010-2011 vencieron al Real Salt Lake por marcador de 3-2. Es obvio que nos tenemos que encauzar totalmente hacia el campeón de la CONCACAF y a lo mejor vamos a relajarnos un poquito en el sentido figurado en lo que es la liga. Hoy día lo que es la CONCACAF tiene un premio muy interesante, lo que es al Mundial. La Libertadores no nos da nada. Y justo así lo dispuso durante 3 años de forma consecutiva. La siguiente temporada el mismo marcador les dio el campeonato, ahora venciendo al Santos Laguna en el territorio Santos Modelo. Y para que la cuña apriete la de 2012-2013, también fue derrotando a los guerreros en una voltereta inolvidable. Santos se había ido al frente en el marcador 2-0 en el TEC. La ida había quedado en ceros. Con goles al 60, 84, 87 y 90, Rayados le dio la vuelta para conquistar el campeonato, 4-2. Luego vino una sequía de 6 años, sin embargo, en 2019 y 2021 volvió la bonanza. En 19 derrotó al acérrimo rival, Tigres. En la entrevista lo dijo, saben, siempre presente, que nosotros queremos ser campeones, porque se lo demostramos durante 90 minutos en el partido pasado. Y en este partido tenemos que volver a ser iguales. 90 minutos para demostrar que somos nosotros los que tenemos que ser campeones. Está claro, que deseo lo mejor, muchachos. Un par de años después, otro archienemigo, América. América es un gran rival, lo tienes que liquidar, si no te ganan en cualquier momento. Ya volvimos al final, que en el palo y estuvimos sufriendo 90 y tantos, por lo tanto creo yo que fue una final propia de dos equipos que tienen un historial, que les gusta esta competencia, que nada, ganó con el. Con estos antecedentes, Rayados se prepara para encarar una competencia más de la Confederación, la Leagues Cup. En este certamen se medirán primero al Real Salt Lake, un viejo conocido de aquel primer campeonato de la región en 2011. Este duelo será el 26 de julio en Sandy, Utah. Luego el 30, chocará en la casa del Seattle Sounders, otro rival que para nada es desconocido. 4 veces se han visto las caras en la Liga de Campeones. El registro arroja 3 triunfos para Rayados y solo 1 para la escuadra verde. Un campeonato más en CONCACAF. Esa es la misión de los Rayados de Monterrey. Así empezó el gigante de la CONCACAF. Los torneos disputados son 11, juegos disputados 73, triunfos 45, empates 18, derrotas 10 y títulos 5. Recordemos, 2 contra el Santos, 1 contra Tigres, también el Salt Lake y por último el América. A ver, compañeros, empiezo contigo, Sergio. ¿Con cuál de las 5 finales te quedas? No, bueno, la de Tigres. La de Tigres porque es el clásico rival y porque aparte venía de perder una final de liga y si no la ganabas, y esa la recuerdo porque pude estar en el estadio, fui embajador, fui el primero que entré con la copa para entregarla a los Rayados. Estábamos en paz descanso Osvaldo Batuglet y yo, Osvaldo representando a Tigre y yo a Rayados, y aparte por lo que significaba, yo creo que por mucho. Sí sé que la de Santos fue increíble. Ese día el estadio vibró como pocas veces el 4-2, la remontada, pero la de Tigres sí era muy importante. Yo creo que 2 derrotas en finales no se hubiera aguantado y con eso hizo olvidar un poco ese triste final que tuvo la liga, ¿no? Diego, ¿con cuál te quedas? Sí, por supuesto que todas tienen un toque especial, Caro, y mira qué bueno, pibe, que nos dio esa buena suerte. Sí recuerdo el momento hay que llevarlo iba entrando siempre. Pibe Verdirame, como embajador hay que llevarlo y no a otros. Pero sí, a ver, para no decir las mismas que Pibe, creo que es más que claro, ¿no? Lo que pasó contra Tigres, esa voltereta impresionante en 30 minutos que le dieron a Santos Laguna, pero creo que es muy especial la primera, Caro, Pibe. ¿Por qué? Porque se había fracasado no era en otra época con el Piojo Herrera, con el Piojo, en 2 CONCACAF, recuerdo muy bien, 2004 y 2005. Se perdió en casa partidos que no se debían haber perdido con Saprissa y Alajuelense. Pasaron muchos años y se enfrentaban a un Real Salt Lake que llegaba con 33 partidos invicto allá. Era el mejor equipo de la MLS. Se había empatado a 2 goles en casa en el TEC. Sí valía el gol de visitante. La verdad, era muy complicado. Y bueno, el gran Chupete Suazo con ese
golazo, gran definición a pase de Sergio Santana y una actuación fenomenal de Jonathan Orozco, le dieron ese primero. Siempre es muy difícil tenerlo primero, abrir brecha, y de ahí comenzó pues esa oleada de títulos del Monterrey. Sí, la realidad es que todas son especiales, es cierto, y cada uno tiene su historia diferente. Yo sí me voy a quedar con la remontada de Santos. La verdad, ese día recuerdo que estaba en la zona de preferente y el estadio temblaba. O sea, literalmente se iba a caer. Hace muy poco nuestro compañero Marc Rosas en ese momento estaba jugando con Santos. En alguna ocasión platicando me decía, es que es la primera vez que estoy en una cancha y siento que vibra. La remontada que hicieron en 30 minutos, cuando todo parecía perdido, era muy clásico de lo que había sido con Vucetich. Ya había pasado en Liga contra Cruz Azul y en esta ocasión, bueno, pasó contra Santos, pero sí, creo que ha sido muy, muy importante las Conca Champions. La realidad es que ha marcado pues una historia gloriosa, un momento épico del equipo del Monterrey. Y con eso, vámonos entonces con los 10 mejores goles de Rayados en la CONCACAF. Empezamos. El número 1, golazo de William Paredes en 2010, de zurda, su sello importante. Número 9, ¿quién más que el Chupete Suazo con el Comunicaciones? Esto en 2010, algo muy clásico. ¿Eso no el mejor delantero que ha tenido Monterrey, Diego? Para mí sí, a pesar que no es el goleador número 1, ¿no? Sin duda, Claro la que calidad sí. era impresionante el Chupete y jugaba donde sea, Caro. Sí. Ahora, recordemos, aquí estamos viendo el número 8 del Tecatito. Recordemos, Sergio, que le cuesta mucho la adaptación al Chupete cuando llega a la ciudad, porque si no estoy mal, son muy malos los primeros 6 meses. No era un tipo tan carismático, Sí. es cierto, al tiempo que estamos viendo el número 7, Sergio. Estamos viendo el 7, pero lo dices perfecto. Le costó a Chupete los primeros meses, pero mérito de Miguel Herrera saber esperarlo. Y la verdad que después fue lo que bien dices tú y Diego, para mí el mejor delantero, el mejor jugador que ha tenido Rayados en la historia. Sí, sin lugar a dudas. Vámonos con el número 6 de, pues, alguien de verdad que ha sido importantísimo para la historia. Primero su hermano y después él, haciendo en equipo, entiendo de sus amores, un golazo. No era para nada fácil, pero con su pierna izquierda hacía esta jugada. Vámonos con el 5, Dorlan Pavón. ¿Se extraña Dorlan Pavón, Sergio, o no se extraña? Bien, Dorlan. Dorlan siempre se va a extrañar. Yo creo que Monterrey lo hace muy bien sin Dorlan, pero Dorlan es un jugador que siempre lo va a extrañar. Gran goleador con una pegada espectacular. Y Walter Ayoví, qué jugador, qué futbolista, cómo recorría la banda izquierda, después jugaba de lateral, después también volvía a jugar de volante. Un golazo, o los golazos que hacía Diego. No, pierda zurda, exquisita y educada. Y lo de Dorlan, bueno, es el máximo asistidor en la historia del club, ¿eh? ¿Sí? Sí, la realidad es que no se le daba el campeonato y después tiene la fortuna de poder quedar campeón ahí en 2019 contra el América. Duván Vergara, un muy buen gol. Se les va a extrañar, veremos si hacen válida la opción, pero hacía, la verdad es que le gustaba mucho interiorizar y pegarle de pierna derecha, Sergio. Sí, una calidad enorme. Este gol más reciente que los otros que vimos, me acuerdo clarito, y con una calidad, como bien dices. Nery Cardoso, también alguien que hizo historia junto al gran Ricardo Osorio. La verdad es que es complicado quedarte con un solo equipo. A mí me sigue gustando lo que sigue haciendo el equipo del Monterrey, pero yo sí recalco lo que en la época del gran Vucetich. Para mí ese tricampeonato que se logró consecutivo no era para nada sencillo y no era un equipo tan caro como lo es ahora, Diego. No, totalmente. Y además de ese tricampeonato, 2 de ellos se dieron invictos. O sea, no perdió el Monterrey en nada, ni en fase de grupos, ni en el momento de matar o morir. Además, se jugaba diferente la CONCACAF. Había que jugar esa fase de grupos, 6 partidos que a veces eran tan desgastantes y que se juntaban con todo el torneo de liga. Entonces, es un mérito impresionante lo que ha tenido el Monterrey. Y todo esto a propósito, Caro, vive de que viene la Leagues Cup y hay que demostrar ahí, ahora contra la MLS, quién sigue siendo
el mandón de CONCACAF en los últimos años. Sergio, antes de irnos a pausa, una pregunta para que te mojes. Ya ves que me gusta ponerte en aprietos. Tienes que contratar a un director técnico solamente para la Conca Champions. ¿A quién eliges? Y Buse es el que ha ganado más. Tengo que ir con él, tengo que ir con el 1. Muy bien, muy bien. Me gusta la congruencia y el lugar que le damos y le seguimos dando a Víctor Manuel Vucetich. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos más, mucho más en Acceso Rayados. Era Berterama, Funemori, queda ahí, es el gol de Monterrey, sí, Rojas, disparo de Rojas, golazo. ¿Qué acaba de hacer Joao? Con un gran, pero gran cartel llegó Joao Rojas después de haber sido pretendido por algunos equipos de la Liga MX, pero el Monterrey consiguió firmarlo hace algunos años. No ha tenido los mejores minutos, han sido algunas lesiones, una muy dolorosa en la rodilla y después una falla que creo que se le juzgó de mala manera. Hoy tiene otra oportunidad, después de hacer un doblete, este es el viacrucis que vivió Joao Rojas. El 22 de julio del 2022, la vida de Joao Rojas cambió. Una de las peores lesiones que le puede ocurrir a un deportista de alto rendimiento le pasó al ecuatoriano. Su ligamento cruzado anterior se deshizo en una jugada que en apariencia era de trámite. Apenas sumaba 34 minutos en el fútbol mexicano. Recién llegaba a esta nación y quedó marginado por tiempo indefinido. La recuperación fue un viacrucis. Reía en ocasiones, lloraba otras. La familia se convirtió en un bastión implacable. Tras 8 meses de recuperación, para el torneo pasado, el Clausura 2023, logró volver a las canchas. Sumó 90 minutos entre 6 partidos en los que vio acción. Esta Apertura 2023 significa el nuevo despertar, la luz al final del túnel que acrecenta la esperanza del éxito en el futbolista de 25 años. Ha sido la batalla más difícil que ha tenido que sortear en su carrera, pero ha comenzado este semestre con el pie derecho, o quizás primero con el izquierdo. Era Berterama, Funemori, queda ahí, es el gol de Monterrey, Rojas. ¡Gol de Rayados! Y después con el derecho. El disparo de Rojas, golazo. ¡Gol! Ha comenzado entonces la segunda oportunidad que el fútbol profesional le ha dado a Joao Rojas. Eso no es un gol, es un golazo de Rayados. Aquí están los números de Joao Rojas, el ecuatoriano, 12 juegos disputados, 190 minutos, 2 goles, 2 asistencias y no ha tenido ni tarjetas amarillas ni tarjetas rojas. Fuera de la baja que tuvo, 8 meses por la lesión que nos platicaba Dani Velasco, que agradecemos a la nota que nos platica sobre más de la historia de Joao Rojas. Se hablaba hace muy poco que era uno de los posibles intercambios que podía hacer el Monterrey si otro refuerzo llegaba, y tras la inminente llegada de Sergio Canales, a lo mejor se paró un poco Diego sobre Joao después de los 2 goles, después de lo que significa y del fútbol que despliega en Mazatlán. Sí, al menos en cuanto a la opinión pública, creo que sí calmó. La gente ya también estaba desesperada con Joao Rojas. Bien lo señalaste, a partir del penal que falló ante el América la temporada pasada, como que se le empezó a juzgar de más, y Joao también anímicamente se notó que le dio un bajón. Qué bueno que le sucede esto, pero yo te diría, Caro, pibe, que todavía está en esta situación de quién es el que va a salir con la llegada de Sergio Canales. Joao sin duda está en esa terna.
entre Joao Rojas, entre Rodrigo Aguirre, y tal vez el otro podría ser entre Sebastián Vegas o Rogelio Funes Mori, que estos últimos dos me parece que ya con mucho menos posibilidades de salir. Entonces, vamos a ver qué sucede, si estos dos goles también con el cuerpo técnico, con el Tano Ortiz, con la directiva, le dan esa fuerza, si se confirma que Rodrigo Aguirre tiene la oferta de Toluca o alguna más de Sudamérica para poder ver a Joao. Yo tengo mucha esperanza de que Joao, con esa continuidad, con esos minutos y con ese envión anímico, porque lo noto que es un futbolista que necesita estar al 100 anímicamente, puede marcar diferencia y puede ayudar muchísimo al equipo para lo que viene del torneo. ¿Cómo te recuperas, Sergio, de algo así? Llegas a un club, tienes pocos minutos, apenas te están dando la oportunidad de mostrarte un poco, aparte del buen cartel que llegas, te lastimas, 8 meses te aguanta en sí el equipo, estás con ganas de regresar, evidentemente, y cuando regresas tomas la decisión de tirar un penal, que creo que no es tan buena decisión, lo fallas y la presión viene en ti. Hay unos cambios, es cierto, como bien lo comenta Diego. ¿Cómo te recuperas siendo futbolista de algo así mentalmente y futbolísticamente? No es fácil, porque primero la recuperación física, que es una locura lo que pasaron ahí los videos. A mí me gusta que los jugadores compartan esas cosas porque mucha gente piensa que es fácil y no es así. El jugador por momento tiene que batallar como batalló Joao. Yo voy con la parte que Diego dice que ha tenido pocos minutos y ahí es donde yo digo, ojalá lo dejen, porque a mí me gustaría verlo más. A mí es un jugador que el primer partido que llevó a Monterrey, para mí da un gran juego, luego se termina lesionando. Y después, bueno, regresa con eso del penal famoso, todo lo sabemos. Pero el otro día en Mazatlán fue importantísimo en la recuperación de Monterrey, en el triunfo, y sobre todo el segundo gol te da la muestra que es un jugador de muchísima calidad. La verdad es que está complicado para Altano cuál va a ser la decisión, ¿no? A quién va a tener que retirar del club, separar, buscarle salida. No quisiera preguntarte, Sergio, a quién por quién te decidirías, ¿no? Pero me parece que a mí sí me gustaría que tuviera más minutos Joao Rojas. Me gustaría un cambio de actitud, me gustaría mucho más esfuerzo, pero sí lo tiene muy, muy complicado. Veremos cómo lo maneja la directiva o en qué prioriza un defensa, un medio o un delantero para que sea el que salga, Sergio. Es complicado para la directiva, pero si Aguirre tiene una buena oferta y al club le conviene, pienso que puede ser el indicado. No futbolísticamente, porque Aguirre no lo ha hecho mal, pero hablo que es el jugador que hoy quizá tiene el momento para que le puedan dar un buen dinero a Monterrey o pueda tener una buena opción de salida al Toluca, porque está complicado. Yo también comparto con Diego que Joao, si no hace estos 2 goles, era quizá el candidato número 1. Pero también para el técnico que viene llegando, lo debe ver en los entrenamientos que va mejorando, y aparte esta motivación de los goles. El gol es la felicidad de cualquier delantero, de cualquier jugador, y hay que aprovecharlo. Y este chico, después de la recuperación que tuvo, se encuentra con estos 2 goles el partido pasado, y yo lo esperaría. Yo creo que Joao sería uno de los que esperaría que se quede en el plantel. Diego, ¿cuándo crees que se pueda tomar esta decisión? ¿Es inminente la llegada de Canales? ¿Está a nada? O si no es que ya está todo dicho. Pero ¿cuándo entonces el club decidirá o no la baja de otro futbolista? Mira, sinceramente, Caro, no creo que pase de esta semana, porque en estos momentos la directiva está descansando en un hotel en Sevilla. Mañana es un día clave ya para firmar el contrato, para grabar un video de su presentación. En las próximas horas va a ser anunciado Sergio Canales. Entonces, no puedes tener en el plantel un no formado en México de más por mucho tiempo. O sea, tienes que trabajar ya. Esto es justamente lo que estaba esperando la directiva del Monterrey, ya tener amarrado su refuerzo para ahora sí ejecutar lo que sigue. Y creo que lo que sigue es eso, lo de Rodrigo Aguirre. Yo tengo mis dudas si el Toluca los ha esperado, porque la información que tengo es que el Toluca había puesto por ahí una fecha, pero como tampoco ha sido tan buen arranque de los Diablos, acaban de perder en casa con Bravos, es que bueno, adelante, vente Aguirre, y si es realmente la oferta que se ha estado filtrando de $6 millones por el uruguayo, yo creo que con moño van y se lo dan al Toluca. Además, lo de Joao Rojas, Caro, pibe,
son características que no encuentras en muchos futbolistas. No hay muchos extremos en el plantel del Monterrey. Entonces Joao te puede jugar por izquierda, por derecha. Es importante que sí se mantenga. Sí, es cierto. Ahora, lo de Canales lo platicamos durante los pasados programas sobre lo que podía hacer o dónde podía encajar. Lo platicamos nuevamente, pibe. Diego es un futbolista mucho más en la creación, juega de doble pivote, es cierto, pero su trabajo va mucho más allá de la construcción, no tanto del sacrificio en el equipo. No lo desconoce, es cierto, pero no es un futbolista que en sí se reconozca por las labores de ayudar a la defensa, ¿no? Una pegada con izquierda muy importante, le pega muy bien al balón. En el Betis ha sido fundamental, lo quieren mucho, es el capitán. Lo que sí creo que es un futbolista, no quiero decir mediano en Europa, pero sí es un futbolista que se me hace un poco tibio, ¿no? No es alguien que lo veamos con carácter o que lo veamos discutir con el árbitro. ¿Es así como me lo imagino bien o lo que he visto sobre Sergio Canales, pibe? No, a ver, lo explicas bien la parte defensiva. No es un jugador que si Monterrey le vaya a pedir sacrificio lo tiene. Después lo otro es un crack, tiene una pegada extraordinaria. Acá en España lo consideran uno de los jugadores con mejor pegada, mejor golpeo de zurda. Es un jugador muy vistoso, pero lo explicas muy bien. No es un jugador para llegar y ser capitán del equipo. No es un jugador que tenga una faceta defensiva muy importante, pero tiene una calidad, acá estamos viendo los goles, extraordinaria. Acá mucha gente se sorprende con la salida de Canales, un jugador muy querido en Betis, que bueno, la directiva de Monterrey algo ha hecho bien para que este jugador haya aceptado, aparte de darle un buen incentivo económico, seguramente le vendió muy bien el proyecto de Rayados, con una gran ciudad, con una gran institución, con lugar de entrenamientos de primer mundo, un estadio de primer mundo, porque todo eso conlleva, aparte de lo económico que es importante, para que un jugador del nivel de Canales, seleccionado español, acepte ir a un club de México. Un futbolista que conoce lo que es un derbi por la rivalidad que hay entre Sevilla y Betis, donde la afición se prende, donde la afición te exige, y la realidad es que creo que encajaría perfectamente. Diego es un futbolista, te digo, muy querido, es cierto, y que además ha tenido este roce, jugar la Liga, jugar la Copa, evidentemente, de España, y también jugar en algún momento Champions y jugar la Europa League. Totalmente, ¿no? Es un jugador que tiene credenciales y que además es exactamente lo que busca y lo que quiere el Tan Ortiz, que eso es lo más importante, es lo que quería el técnico, lo ha conseguido la directiva y se ha traído perdón, pero yo sí lo veo como un top 5 de la Liga de las Estrellas, o sea, de la Liga en España, al menos en los números que ayer me empapé de los números, está en el top 5 en todo, en recuperaciones, en pases acertados, en jugadas creadas. Yo sí difiero en el tema de jerarquía. Es un jugador líder, es de jerarquía. Por eso le están llorando literalmente. Vi videos de gente, aficionados llorando la salida de Sergio Canales al Club de Fútbol Monterrey. Y además, ¿sabe qué? Usted que nos observa, sabe tirar penales y los tira muy, muy bien. Así que va a ser que los va a patear. Como anillo al dedo al Club de Fútbol Monterrey. Veremos qué pasa en las próximas horas, pero al parecer está a una firma. Y bueno, una nueva edición del Clásico Regio llegará a Houston, Texas. ¿Vas a ir o no, Diego Armando? Yo creo que sí, el 14 de octubre. Nos vemos, Rayados Tejanos. Clásico Regio. Vamos a una pausa, regresamos. Recta final de Acceso Rayados. Las Rayadas empataron la jornada número 1 ante Toluca en el Nemesio 10, allá en la Bombonera, 1-1, pero tienen una nueva revancha. En la jornada número 2 enfrentan a León en su estadio. Aquí está la previa. Después de su debut en el Apertura 2023, Rayadas buscará aprovechar la localía cuando reciba a León en la segunda jornada de la Liga MX Femenil.
Las dirigidas por Eva Espejo llegan a este compromiso tras una igualada 1-1 ante el Toluca. Sin embargo, pudieron mantener un récord que solo ellas poseen: no perder en su primer juego de un torneo. Creo que en general es un campeonato por el que siempre tendremos que pelear por ser campeonas, y sobre todo creo personalmente, y creo que el equipo tiene que aprender a disfrutar todos los escenarios que se le presenten. Durante su compromiso inicial, cuando parecía que la subcampeona se llevaría los 3 puntos gracias a un penal de Rebeca Bernal, Natalia Gómez Junco marcó el empate con un golazo desde fuera del área a los 95 minutos. Hemos tenido temporadas muy buenas y hay que reconocer el trabajo que ellas mismas han hecho, y a partir de ahí construir y seguir mejorando. Mientras que León arriba al duelo con confianza tras derrotar 2-0 al Necaxa en la jornada 1, con goles de Yashira Barrientos y Daniela Calderón. Las Esmeraldas buscarán tener a su favor la llegada de Fedra Cota, así como los refuerzos de Vidalia Abarca, Lisbeth Ángeles y Marlin Campa. En la pandilla, Cristina Burkenroth fue renovada hasta 2025 y anunciaron la llegada de Mira Delgadillo. Pero ya sin Ailín Avilés ni Silvana Flores, buscarán retomar el camino en el estadio BBVA y sumar 3 puntos este sábado ante la Fiera. Bueno, aquí está el partido que tendremos a través de ViX el sábado 22 de julio a las 9 este sábado, a ver si las Rayadas pueden conseguir los primeros 3 puntos de local. Vamos a una pausa, regresamos, tenemos más en Acceso Rayados. ¿Y cómo le fue a las fuerzas básicas del equipo del Monterrey? Bueno, aquí están los resultados. En la sub-23 ganó Mazatlán al Monterrey 2-0. En la sub-18 empataron 3-3. Por jugar, bueno, la sub-16 y sub-14 contra Tijuana el sábado 22 de julio. Esto es lo que le espera a las fuerzas básicas del Club de Fútbol Monterrey. Así son los compromisos en estas categorías. Es un gusto, de verdad, tenerlos por acá. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Diego. Gracias, Sergio. Nos vemos. Nos vemos, Caro. Nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos. Esto Abrazo, fue pibe. Acceso Rayados.